Así es, me acompaña desde México la embajadora Oksana Dramaretska. Ella es embajadora de Ucrania en México, recurrente en el Istmo Centroamericano. Embajadora, bienvenida y buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, una especie de puñalada en la espalda, así lo han titulado varios medios internacionales, este cambio radical de la posición de Estados Unidos hacia Ucrania, donde pretende vender a, a Vladimir, al presidente Zelensky como una especie, bueno, Trump lo calificó como dictador y alguien que se le está agotando el tiempo. ¿Cómo esto ha sido recibido por Ucrania? Pues, ¿y cuál es la posición de ustedes oficial para el mundo? Bien, en primer lugar quiero mencionar que el 24 de febrero entramos en cuarto año de esta invasión a gran escala de Rusia. Sí. Pues vale la pena también mencionar que esta guerra no empezó en 2022, esta guerra empezó hace 11 años, en febrero de 2014, cuando Rusia anexó por fuerza Crimea y algunas partes, entró en algunas partes de las oblas de Donetsk y Lugansk en Ucrania. Entonces ya tenemos 11 años de esta guerra. Por eso, claro que Ucrania, como ningún otro país en este planeta, quiere poner fin a esta guerra, pero estamos hablando sobre un paz justa. Sí. Acogemos con satisfacción cualquier esfuerzo encaminado a lograr paz, pero voy a subrayar que solo queremos y podemos hablar sobre una paz justa, una paz duradera. Pues por eso para nosotros no son aceptables negociaciones donde Ucrania no es presente, y también hablamos sobre participación de Unión Europea, Sí. pues porque hablamos sobre paz en Europa. Entonces, nada sin Ucrania, nada sin Europa en estas negociaciones. Para Bueno, nosotros, Estados Unidos es socio importante, es sí. socio crucial. Por eso pienso que vamos a superar discrepancias que tenemos hoy Pero sobre unas algunos. discrepancias, embajadora, que ya tiene sentado a representantes de primer nivel de Estados Unidos con representantes de primer nivel de Rusia en Riyadh, sin la participación de la Unión Europea, que es una de las víctimas de esta invasión y sobre todo de la gran víctima que fue Ucrania. Sí, pero vale la pena mencionar que presidente Zelensky y presidente Trump mantuvieron una conversación telefónica 12 de febrero. Antes de esto habían contactos de alto nivel, encuentros y también llamadas telefónicas. Pues hay varios canales de comunicación entre Ucrania y Estados Unidos. Entonces no podemos decir que Ucrania está excluida de estas negociaciones, pero siempre reiteramos que no vamos a aceptar acuerdos que están acordados a nuestras espaldas. Pues, pero me parece que la parte estadounidense está bien consciente de esta postura de Ucrania y esta postura de Europa. Hoy, por ejemplo, sale en la CNN que Estados Unidos está buscando un acuerdo que le entregue la mitad de los minerales raros de Ucrania a Estados Unidos. Es decir, algo que parece tener la negativa del gobierno ucraniano. Bien, esta idea sobre desarrollo conjunto de riquezas naturales, hablamos de ciertas tierras raras en Ucrania, fue presentada primera vez por nuestro presidente Zelensky en el año pasado en su plan de victoria. Pues Sí. parece que esto es punto interesante para Estados Unidos y estamos hablando sobre esta posibilidad. Estados Unidos han propuesto su versión del documento, ahora este documento está en elaboración. Por eso esto es un objeto de negociaciones. En estos momentos, embajadora, ¿cómo se visualiza la situación? Porque básicamente se ha virado totalmente la tortilla. Hoy por hoy, Ucrania ahora es el malo de la película, aparentemente, y eso es lo que se quiere plasmar desde varios países, y en este caso desde Estados Unidos se le ha pedido a que se baje el tono de lo que se está informando de parte de Ucrania con relación a este conflicto y estas negociaciones. ¿Cómo se ve desde el punto de vista económico, político y de información hacia la comunidad internacional lo que realmente está ocurriendo y cómo se está viendo o quedando de víctima Ucrania o como el malo de la película?
Bien, yo no estoy de acuerdo con usted, pues no ha cambiado nada. Pues, todos los socios ucranianos saben de... Tenemos problemas con la Tenemos problemas con comunicación. la comunicación. Sí, tenemos con la embajada, la embajadora. Roxana Sí. Dramatevska es la embajadora de Ucrania en México, recurrente para todo el istmo centroamericano. Estamos hablando con ella de ese cambio radical de la posición de los Estados Unidos referente a la guerra de Ucrania. Regresó. A ver, Embajadora, nos embajadora. decía. Sí, nos decía. Sí, pues no entendí. Sí, que perdimos ¿Puede- comunicación con usted. Usted no estaba dando respuesta a la situación de que ahora Ucrania Ok. es el malo de la Entonces, película. Yo voy a reiterar que no cambio nada en nuestras relaciones con nuestros socios principales. Estamos respaldados y tenemos todo apoyo de nuestros socios europeos y no creo que cambió tan drástico postura de Estados Unidos. Recibimos siempre el apoyo que hemos acordado antes. Por eso hay ciertas interpretaciones diversas, digamos, pero vamos a superar estas discrepancias. ¿Cuál es la situación? Porque en medio de que se discute, que se analiza, que se negocia entre potencias la realidad o el futuro de Ucrania, en Ucrania, la realidad de los ucranianos, ¿cuál es? Bien, pueden imaginar que estamos finalizando, en efecto, tercer año de agresión a gran escala. Esta es una dimensión de guerra que Europa no ha visto después de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Desde inicio de invasión, en 2022, Ucrania liberó 40% de su territorio ocupado por Rusia desde inicio de invasión, pero en total 28% del territorio ucraniano sigue siendo ocupado por Rusia. ¿Qué significa este 28%? Es como toda la Guatemala o Cuba o Honduras. 174.000 kilómetros cuadrados de territorio de Ucrania están minados por los rusos. Es O sea que como todo es un número territorio. importante. Y de Es esos, como todo el territorio de Uruguay. sí, Pues esto, imagínense, ¿y cuántos ucranianos en este tema que el territorio no es seguro han salido de Ucrania y que se han ido a otros países? Esta madrugada, por ejemplo, veía a una comunidad importante de ucranianos en España que estaban muy tristes, muy temerosos por sus familiares que aún se mantienen allá y por el futuro de ceder sus tierras, que dicen que no es lo justo, no es lo correcto. absolutamente, tenemos cifra, más o menos 12 millones de ucranianos ahora están desplazados, tanto interno en Ucrania, más de como 6 millones ucranianos más o menos están ahora fuera del país, es como todos los habitantes de El Salvador, por ejemplo, Wow. es comparando con actualidades en América Latina. Pues, pero en 2023 Ucrania detuvo el dominio total de Rusia en el Mar Negro. El año pasado Ucrania trasladó la guerra al territorio del enemigo, lanzando la operación de Kursk. Y quiero también mencionar que final de 2024 estuvo marcado por dos importantes movimientos de escala realizados por Rusia. La principal de estos momentos es participación de tropas norcoreanas en la guerra, que llevó a la internacionalización de esta guerra Sí. y su expansión más allá de las fronteras de dos estados. Y segundo momento que quería también mencionar en esta escalada por Rusia de esta guerra es el primer precedente del uso de un misil balístico de alcance intermedio contra Ucrania. Cuando el 21 de noviembre del año pasado Rusia lanzó este tipo de misil contra la ciudad de Dnipro. Pues la situación en frente actualmente sigue siendo extremadamente difícil. En territorio de nuestro país tenemos más de 600.000 soldados rusos. Es 3 veces más que el número de rusos que lucharon contra nosotros a principios del año 2022. Sí. Pero siempre nuestro ejército retiene al enemigo y inflige pérdidas significativas, manteniendo control sobre posiciones claves. Las pérdidas de los rusos en la guerra son significativamente mayores que de Ucrania. En 2014 Rusia perdió más tropas que durante los 2 años anteriores. Pues las pérdidas irreparables por Rusia
se estiman por valor de más de 800.000 soldados. Wow, Wow. Pues bastante. es unas cifras. Sí, bastante. Embajadora, y el tema de los soldados coreanos, pues Sí. esta internalización de la guerra ucraniana. Es decir, sigue habiendo soldados coreanos porque tengo entendido que hace unas semanas no los ven, no los están viendo en el frente donde estaban peleando. Bien, siempre están, pero esto sí es un peligro no solo para Ucrania, no solo para Europa, para todo el mundo. Pues además vale la pena mencionar otra dimensión, es un chantaje nuclear, porque Sí. voy a mencionar que el 14 de febrero de este año Rusia lanzó un ataque con drones contra nuevo confinamiento seguro sobre el cuarto reactor de la central nuclear de Chernóbil. Dicho ataque a una infraestructura nuclear civil provocó un incendio en las instalaciones y se trata de otra escalada del terrorismo nuclear por parte de Rusia, que no es primera vez, en efecto, que comete Rusia tales crímenes en el curso de esta guerra. Claro. Pero es carácter, demuestra un carácter de esta guerra, un carácter terrorista de esta guerra, porque Rusia siempre quiere terrorizar la población ucraniana, Sí. lanzando cohetes, drones, bombas guiadas contra población civil. Según ACNUR Ucrania, en 2024 las víctimas civiles causadas por bombas aéreas guiadas se triplicaron en muertos y 6 veces en heridos en comparación con año 2023. Wow. Veía que algunos expertos, y de hecho así mismo lo titulan, embajadora, Ucrania se siente traicionada por Donald Trump. Lo que ha sucedido es una puñalada por la espalda. ¿Tal cual se siente así Ucrania en estos momentos? Al menos esta información que acaba de salir de parte de análisis internacionales. En análisis internacionales, en la prensa internacional salen muchas cosas, Sí. pero para nosotros es importante mantener nuestras relaciones estratégicas con todos nuestros socios, con Estados Unidos, con Unión Europea. Ahora vemos en presidentes la unidad en Unión Europea, por ejemplo. Por eso es importantísimo para nosotros Bueno, embajadora, esta suerte. unidad entre nuestros socios. Exacto. La embajadora Dramaretska, Oksana Dramaretska, ella es embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de Ucrania en México, recurrente por el istmo centroamericano. Suerte a Saludos. Ucrania Muchas en gracias. este tercer fatídico aniversario 3 años, de la wow. invasión rusa a Ucrania. Ya 3 años. Bastante. En el año 22.